buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, Angelita. Hola jóvenes, vamos a empezar. Teníamos hoy que trabajar la segunda parte, que es algoritmos, análisis algorítmico. Habíamos visto bastante teoría la clase anterior. Por favor, les encargo el material en plataforma. Es material de lectura complementario. ¿Listo? Bueno, estuvimos trabajando con esta teoría justamente para preguntarnos, pues, cómo ahora vamos a hacer el análisis de nuestros algoritmos, ¿no? Y bueno, esta segunda parte está enfocada justamente en lo que es el cálculo del famoso running time y determinación del orden de crecimiento del algoritmo, ¿sí? Son dos pasos principalmente que se hacen. Entonces, esta primera parte van a ver que yo voy a hablar simplemente de lo que es el running time o el cálculo del TDN o tiempo de ejecución, que algunos le llaman. ¿Listo? Empecemos con elementos simples, como por ejemplo el hecho de que el cálculo simplemente consiste en encontrar una unidad o medir las instrucciones que tiene que hacer el algoritmo. Eso es básicamente, ¿no? Medir cuántas instrucciones tiene que hacer tu algoritmo. Entonces, instrucciones simples como entradas, salidas o asignaciones y cálculos los podemos reducir a simplemente una instrucción, ¿sí? En realidad, nosotros no hacemos esta medida sin importar si está funcionando una computadora de última o mediana o baja capacidad, ¿sí? Uno. Dos, el contador que estamos en realidad iniciando, que es el conteo del número de instrucciones que va a hacer, es simplemente una cantidad, así seca, ¿no? Número de instrucciones, no está indicada en segundos, minutos, nada de eso, no tiene un factor tiempo. Entonces, es un conteo alejado del hardware en el cual va a funcionar nuestro algoritmo. ¿Ok? Por eso es que es un trabajo que normalmente se hace antes de que el algoritmo sea implementado en un lenguaje de programación en la computadora. Entonces, lo único que hace es contarse lo que cada instrucción vale. Aquí estamos viendo ese paso. Uno la asignación, uno el mostrar. Luego, cuando ya se termina, hay que sumarizar cada fila, cuánto pesa, y se tiene el contador completo, ¿no? Se sumariza por línea, y acá, por ejemplo, me está saliendo 3 instrucciones en total en este pequeño pedazo de algoritmo, ¿no? Entonces, esta suma se realiza utilizando la famosa, pues, aritmética asintótica, que van a ver que es muy similar a lo que ustedes hacían, suma de expresiones algebraicas con las mismas reglas, porque aquí también, aunque en este ejemplo no se ve porque acá veo puro constante, el 1, el 1, el 1 me ha resultado una suma de constantes y el resultado es un constante, lo que normalmente se observa es que estos conteos están en función a una variable n, donde n es el número de entradas que va a recibir el algoritmo, ¿sí? Entonces, por eso es que habla de una suma al final con aritmética asintótica. Se encuentra una expresión algebraica que indica el número de veces que se ejecutan las instrucciones de nuestro algoritmo, ¿no? Entonces, esto es muy raro que sea constante el resultado. Lo que normalmente vas a encontrar es una expresión en función a él, ¿ok? Y bueno, pues a veces esto no es tan fácil y por ello es que ahora tenemos que ver cuáles son esas reglas que van a ayudar a regir esta parte, ¿ok? Tomando algunos conceptos, primero lo que hay que hacer es buscar, una vez hecha la sumarización, me refiero, o sea, una vez que ya tengas la suma total y está en función normalmente de una variable n, lo primero que hay que hacer es pasar a lo que se llama la etapa de reducción o simplificación de la expresión. Fíjate que hemos conseguido una expresión algebraica que realmente representa una función, ¿no? Si lo pudiéramos graficar, notaríamos que es una función. Porque a cada valor de n le va a corresponder un valor t de n, ¿sí? Entonces, definitivamente se parece a una función que se puede graficar en un plano cartesiano y por eso hablábamos en la clase anterior de curvas, ¿no? Entonces, nosotros encontramos esa función, pero no es en realidad lo que interesa a la hora de determinar la complejidad del algoritmo. ¿Qué hay que hacer con esa función? Hay que simplificarla o reducirla al término dominante. Y aquí están las reglas que hay que memorizarlas para poder hacer esa reducción. Dice, las constantes multiplicativas del término dominante se ignoran o valen 1.
Vamos a primero explicar a qué se refiere con término dominante. Es el término que más pesa en la expresión que se ha logrado sumarizar, ¿ya? Acá vamos a poner, por ejemplo, si tenías que tu TDN o runtime te arrojó, por ejemplo, vamos a poner esto más clarito. TDN te arrojó, por ejemplo, un 5n cuadrado, ¿sí? Acuérdate que es una expresión en función a n, más 6n más 3, por darte una idea, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, si fuera esa la expresión, ¿ustedes cuál dirían que sería el elemento más pesado que se está sumarizando? O el término dominante, ¿cuál de ellos sería? Según su criterio. ¿El primero? Claro, porque el primero es el elemento más pesado, dice 5n cuadrado, ¿verdad? Y ese es más pesado que 6n, y ese obviamente más que el constante 3. Entonces, no importa el orden en que logres la expresión, el término dominante es aquel que más pesa. Por último, le reemplazas un constante en n, por ejemplo de 1, y ves cuál es la expresión que suma más pesada. Entonces, yo esto lo reduzco al término dominante y digo que, bueno, la reducción se va a quedar simplemente con el 5n cuadrado, ¿sí? Y bueno, esto va a significar, de todas maneras, ¿no? Que todavía falta más adelante hacer algunos pasos más, como por ejemplo, reducir el constante multiplicativo que tenemos acá. Dice la segunda regla que el constante multiplicativo se lo puede simplificar a 1 o reducir a 1. Entonces, si se vuelve 1, esta expresión se quedaría simplemente con n cuadrado. ¿Sí? Y ahí ya estaría la reducción, ¿no? Entonces, mira, tú has hecho un conteo exhaustivo, has encontrado una función como esta, pero lo que en realidad nos va a importar es esto. ¿Por qué? Porque es aquí donde va a estar eh, en- reflejada, ¿sí? Si podemos ver así, o decirlo así, va a estar reflejada la complejidad del algoritmo, ¿sí? En esa impresión reducida es donde está la complejidad del algoritmo. ¿Ok? Entonces, en el fondo la complejidad no es un conteo exacto, a eso me iba, sino más bien es un aproximado. En el fondo lo que estamos buscando es, de esta función que hemos encontrado, estamos tratando de encontrar a cuál se asemeja de acuerdo a la tabla de las reglas asintóticas que vimos. ¿Se acuerdan que había la constante, la lineal, la cuadrática, la cúbica o polinomial, la exponencial, etcétera? Entonces, nuestro objetivo es llegar a encontrar una expresión de tal manera de que yo pueda decir, bueno, dentro de la tabla de complejidades está en tal rango, ¿sí? Entonces, ese es nuestro objetivo principal, ¿ya? Pero para hacerlo bien, obviamente también hay que tener bien calculado, ¿no? La expresión original. Imagínate que aquí no haya encontrado el 5n cuadrado, entonces eso me va a ocasionar, pues, el problema de que probablemente, pues, mi término dominante se quede con 6n, alejándome de la realidad, y que indica que en este caso es de tendencia cuadrática, ¿no? Porque el término predominante quedó reducido a un n cuadrado, ¿ok? Vamos a continuar con las reglas para irlas comprendiendo. De cada conjunto de términos dependientes se selecciona el término dominante mayor. Eso fue justamente lo que hicimos. Los términos inferiores al dominante se ignoran como valor cero. Eso es lo que he hecho acá en la suma. Es como que los hubiera vuelto cero porque no me van a afectar, o sea, no me interesan ya seguirlos. El resultado será una suma que usualmente llega a ser un solo término. Es decir, este que estamos viendo, el término sería solamente n cuadrado, ¿no? Que es el resultado final que hemos logrado. Entonces, en la práctica, lo que hacemos es observar estas 5 recomendaciones para poder lograr la reducción. No es tan difícil, fíjense, las constantes multiplicativas se reducen a 1, ¿sí? Ahí está. Las constantes sumativas, como el 3, por ejemplo, se reduce a 0, y por eso es que ya no la tomé, ¿sí? Entonces, si yo hiciera una reducción paso a paso, bien específica, yo no iría así, ¿sí? Haría de esta manera.
agarraría de cada expresión que está sumando y diría, bueno, lo empiezo a reducir. Bueno, tengo 5n cuadrado. En la constante multiplicativa se va a ir, ¿sí? Esto está un poco mal, ok. Se va la constante multiplicativa y voy a quedar con n cuadrado, ¿sí? Y luego el 6n, la constante multiplicativa se va a ir y va a quedar con n. Luego el 3 se va porque es una constante sumativa, se va como 0, ¿no? Y bueno, de ahí continuaría en adelante. Ya trabajé el concepto de lo que son las constantes multiplicativas o que suman. Y ahora me puedo quedar de esta expresión que he encontrado con el elemento predominante, ¿no? O el término dominante, más bien. Y en este caso sería justamente el famoso n cuadrado, ¿no? ¿Por qué no el n? Porque el n cuadrado pesa más que n, ¿cierto? Entonces ahí está. De esa manera podemos llegar a encontrar la complejidad. Entonces normalmente la complejidad no es tan difícil de encontrarla porque son unas pocas reglas las que nos llegan. El problema es normalmente aquí, ¿sí? Entonces tengan en cuenta de que hay que revisar bien el TDN que encuentren porque si se equivocaran y por ejemplo no llegaran a ver esto y se quedaron solamente con esto, obviamente va a cambiar la complejidad. Fíjense que si reduzco esta expresión, me va a quedar que la complejidad es n. En el fondo, la complejidad de esa expresión era n cuadrado, ¿sí? Entonces, hay que tomar en cuenta siempre esos detalles. Por eso es que hay que tomarse su tiempo para lograr hacer. Ahora, la complejidad va en términos de cómo se analizó el problema. Si se analizó el caso peor, normalmente usamos el Big O, ¿sí? ¿No? Y adentro de él ponemos entre paréntesis, pues, la reducción que se ha encontrado. En este caso es n cuadrado, y indicamos, pues, en palabras, esto es una complejidad cuadrática, ¿sí? Que sería ya la respuesta final a este ejercicio, ¿ya? Complejidad cuadrática. Entonces, a veces no lo revisan muy bien y cuando están tratando de encontrar, pues, la complejidad de su algoritmo, no tienen en cuenta que hay que tomar el TDN correcto y esto ocasiona que la complejidad se aleje del resultado. Ahora, esto no es mero cálculo, ¿no? Yo siempre les voy a aconsejar que ni bien vean el algoritmo, lo primero que tienen que hacer ustedes es agarrar el algoritmo y analizarlo primero, o sea, ver qué está haciendo ese algoritmo, de qué se trata, y luego de recién de eso, ir a conteo, ir a empezar a pesar las instrucciones, no olvidándonos de que ya hicimos un breve análisis de qué está haciendo el algoritmo. Es que en un algoritmo te puedes encontrar con ciclos infinitos y si no los notas, vas a dar cuenta de que la complejidad realmente es indeterminada, ¿no? Porque un ciclo infinito pues nunca termina. Debe estar mal el algoritmo y pues en el análisis algorítmico también deberíamos determinar eso, ¿no? O el tema de que tal vez el algoritmo tiene algún error de lógica, ¿no? Durante el análisis también deberíamos poder detectar esos detalles, ¿listo? Entonces no es mero cálculo, ¿no? Es una secuencia de pasos que no puede obviar el análisis. Bueno, ahora empecemos a ver cómo se van a medir las instrucciones simples. Ya sabemos, pues, la estructura secuencial en la cual tenés paso 1, paso 2, paso 3. Normalmente se mide todo a través de instrucción simple, sin ningún percance, ¿ya? Entonces aquí dice las sentencias simples normalmente llevan una complejidad O de 1, ¿ya? Ojo que esto es referencial porque casi siempre analizamos el caso peor. ¿Por qué O de 1? Porque pues lleva simplemente instrucciones de asignación, entradas o salidas y todas ellas están equivaladas a 1. ¿No? Al ser sumadas, nos encontramos con un constante que al final tiene que reducirse. Este 2, como es una constante, la tengo que reducir en el fondo a 1, ¿verdad? Y ese 1 va a significar que es una complejidad constante, ¿sí? Entonces, por el tema de instrucciones simples o las estructuras secuenciales, no tenemos mucho problema. Pero veamos, por ejemplo, acá, tenés una asignación de X en 1, de Y está asignándose el resultado que arroja una función POU de 2 elevado a la 3, pero de todas maneras esta instrucción
si la tomamos en cuenta como que es una secuencia de pasos también y no la tengo definida, la puedo tomar también como un 1. Este POW es una asignación de la potencia, ¿sí? 2 a la 3 es igual a 8. O sea, el cálculo debe ser 2, 3 o 4 instrucciones. La verdad que no lo estamos mirando. Pero en términos genéricos podemos asumir también que POW vale 1, ¿sí? Porque es una asignación de una función que también es secuencial, que se puede haber reducido a 1. Ahora, si a mí me dieran el peso de POW, eso lo vamos a aprender a analizar más adelante, ¿ya? Pero por el momento es una instrucción simple de asignación. En este caso, el tiempo de ejecución será igual a 2, y al reducir el 2, me quedaré con una complejidad constante, o de 1, ¿no? Que es la primera de la tabla, ¿sí? Veamos este otro ejemplo, que es el que siempre cae en este tipo de ejemplos. Miren, dice, si K es un constante, ojo la instrucción, ¿no? O la alerta, ¿sí? K es un constante, dice, ¿no? Para I igual 0, hasta I menor de K, avanzar I de 1 en 1. Este es un ciclo for o un ciclo para que va a repetir desde I comenzando en 0, avanzando de 1 en 1 hasta llegar a menor que K, ¿sí? Y aquí adentro dice que no importa lo que haya, vale 1. Por eso le ponen algo o de 1. Significa que pues la secuencia de instrucciones las puedes depreciar y decir que vale 1 nada más. O sea que es un para que tiene una sola instrucción adentro. Ahora, ¿qué es lo que acá debemos notar? Yo no les he explicado todavía cómo analizar ciclos. Los ciclos se analizan con unas reglas que vamos a mostrar más adelante, pero esto está en la zona de constante. ¿Por qué? Porque acá te está diciendo que acá es un constante. No te está hablando del término n, ¿sí? ¿Se acuerdan que n es el número de entradas que tiene el algoritmo y sabemos que es un valor demasiado alto? Bueno, acá no te está haciendo en función a ese n. Claramente te está diciendo que k es un constante conocido. Por más que K sea 1.000.000, por más que K sea 1.000.000, nosotros partimos del concepto de que este ciclo repetitivo comienza en 0 y va a llegar a un tope máximo de 1.000.000. Y de ahí, no importa el n que tenga el algoritmo que tratar, o sea, este para en realidad no está en función al n, a eso me voy. No importando el n que tenga, si es de 1.000.000, 2.000.000 o 2 o 3, este para va a avanzar K veces, porque está empezando en 0, ¿sí? O sea, va a ser muchas veces, pero ¿cuántas veces va a ser? K veces, ¿sí? Entonces, esa es otra forma de análisis. De ya aquí yo sé que el K es un constante y por lo tanto, ese constante, por más que sea 1.000.000, yo lo voy a reducir a 1. Y por lo tanto, 1 va a ser el resultado de este algoritmo que estamos viendo aquí, ¿cierto? Entonces, no se olviden, cuando vean ciclos, no siempre el ciclo te va a salir una complejidad en función a n, que es lo que normalmente tenemos. Los ciclos son peligrosos porque pueden estar controlados por una variable constante. Y cuando la variable es constante, entonces hablamos de una complejidad constante también en este punto. Acá, por definición, nosotros decimos que el algoritmo repite K veces. ¿Qué cosa repite K veces? Algo o de 1. Esto vale 1. Entonces aquí está 1 porque algo de 1. ¿Y por qué K? Porque el para repite K veces. K por 1 es un K, pero K era un constante que lo puedo reducir a 1. Porque acuérdense que el constante K puede ser 1.000.000, 2.000.000, etcétera. No importa el valor que tenga, sí o sí se lo puede reducir a 1. Entonces, por eso estamos viendo un para, es rarísimo, en el cual la complejidad también es constante, ¿no? Pero acá tiene que quedar claro para ustedes este concepto. La variable que controla es un constante conocido, ¿sí? Es por eso que está arrojando complejidad también constante. Entonces, tengan cuidado con esos ciclos que están en función a un K. Ahora, la otra pregunta que tengo para ustedes. ¿Cómo será que calculó que el para repite K veces? Porque ha sido la base del cálculo, ¿no? Me pregunté cuántas veces repite el for, la respuesta para mí fue K. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cómo calculan ustedes que realmente está y que es verdad? ¿Cómo van a hacer para determinar cuántas veces repite K aquí? ¿No saben la forma de cálculo? ¿Sí? ¿Cómo se calculan los elementos
eh, que hay en un rango. Por ejemplo, vamos a ver a la parte práctica. Si estás arrancando en 0, porque ahí dice de igual 0, y el siguiente fue un 1, el siguiente fue un 2, supongamos que K es un 3, ¿sí? K es igual a 3. Y el I está recorriendo de 0 a 1 y se pregunta, ¿no? ¿0 menor que el 3? Sí. 1 menor que el 3, sí. Y luego cuando es 2 menor que el 3, verdadero. Luego cuando I se vuelve 3, la pregunta va a ser, 3 menor que el 3, falso. Entonces ya no entra con 3, solamente entra ahí. ¿Cuántas veces ha entrado? Entró con 0, con 1 y con 2. Entró 3 veces, que es exactamente K veces. Eso es desde el punto de vista conceptual. Entonces, ahora, aquí mucho ojo con el límite. El límite dice menor, es decir, que va a entrar mientras I sea menor que K. No va a entrar cuando sea K. Entonces hay que tomar en cuenta estos límites cuando es menor, menor igual, etcétera. ¿Ya? Entonces tengan mucho cuidado. Mi consejo es que si no entiendes mucho cómo calcular, no importando qué si hubiera n acá, dale un valor conocido pequeño, como por ejemplo, le estoy dando un k igual a 3, y he hecho secuenciar el i las veces que entra. Las veces que entra es las veces que fue verdadera la comparación, porque cuando ya i se volvió 3, esto era falso y ya no ingresó. Entonces, ¿cuántas veces entró en total? 1, 2, 3 veces, y es justamente el valor de k. Y es por eso que aquí decimos que entra k veces, ¿no? Entonces, ahí está una forma para darnos cuenta. Vámonos ahora a otro ejemplo. Eso vamos a hacerlo más formalmente más adelante, pero esto va a recordarles a ustedes que cuando estoy midiendo un ciclo, me interesa cuántas veces entra adentro del ciclo. Esa fue la pregunta clave, ¿no? ¿Cuántas veces entra al ciclo? Y la respuesta fue 3, y esto tengo que hacerlo en función pues al K, entonces es K veces, ¿no? Ok, vámonos al siguiente ahora. Reglas número 2, cómo medir la sentencia if o el sí condicional. Bueno, el problema que tenemos con el sí condicional es que cuando el algoritmo mira un sí condicional, se va a ir por el lado izquierdo o por el lado derecho del algoritmo, ¿no? O se va por verdadero o se va por falso, nunca por ambos caminos, ¿no? Entonces, cuando nosotros analizamos, vamos pesando, igual que les enseñé en el punto anterior, línea por línea cada inclusión. Normalmente acá, la parte de la pregunta, ¿sí? La parte de la pregunta, no importando qué tan compleja sea, se puede reducir a 1, ¿sí? Pero ya el cuerpo del lado de verdad, del sí, el if, el cuerpo del if, puede variar de acuerdo a las instrucciones que tenga dentro. Lo mismo el cuerpo del else. El else puede variar por las instrucciones que tiene adentro. Entonces, esta es la fórmula de cálculo del sí condicional tomando en cuenta que estamos analizando la complejidad del algoritmo. ¿Sí? Mire, el O de un sí condicional es igual a el O de la condición, dice, el tiempo de la condición, tiempo de ejecución de la condición, se refiere a la medida de la pregunta que hay aquí, más, dice, miren la palabra clave, el máximo que hubiera entre la medida del sí de verdad contra el falso, ¿sí? Entonces, tengo que yo medir el lado de verdad y medir el lado de falso. Y quedarme, dice, con el más pesado de esos dos. Eso hay que sumarle al valor que tiene el peso de la pregunta y de esa manera ya tenés el sí condicional medido. Entonces, en este ejemplo que estamos viendo acá, vamos a hacerlo con intención un poquito. Tenés acá la pregunta, para mí vale 1. Ya tengo medido la condición. Luego ahora me falta medir el lado de verdad y el lado de falso. En el lado de verdad, una asignación vale 1. Segunda asignación vale 2. Entonces, en el lado de verdad suma 2. ¿Qué pasa en el lado de falso? Tenés una instrucción y eso suma solo 1. Entonces, aquí tenemos en el lado de verdadero 2 y en el lado de falso 1. ¿Cuál es el más pesado? El max, que sería el lado de verdad.
Entonces es por esa razón que a la hora de medir la condicional, es como que primero tenía que mirar eso, más esto, eso me está indicando esto, pero ahora yo tengo que recordar que no me puedo quedar con los dos lados, ¿no es cierto?, del condicional. Me tengo que quedar o con el lado de verdad o con el lado de falso. Y me tengo que quedar en todo caso con el max, ¿sí? Entonces, por ese motivo, yo miro y digo, el max es el lado de verdad, por lo tanto, la suma para este sí condicional va a contemplar lo que está marcado con verde. Y entonces ahí uno dice, bueno, por acá esto vale 1, ¿sí? Y por acá tengo esto que suma ambos 2, ¿no? Y si yo voy a sumar el total de instrucciones que hubo en ese sí condicional, yo voy a decir 1 más 2, 3. Entonces acá el TDN por inspección, así rapidito, me quedó en 3. ¿Sí? En este ejemplo me está quedando en 3. Ojo que puede quedar en función a n, pero pues en este ejemplo quedó en 3. Ahora, al quedar en 3, se lo puede simplificar, ¿verdad? Como es una constante, la constante se simplifica siempre a 1. Entonces eso va a quedar como 1. Un O de 1 quedó en este caso la medida. Ojo con lo que hicimos al momento del cálculo, ¿no? Recuerden ustedes que hubo una duda porque teníamos que medir el lado de verdad y el lado de falso, pero como el lado de verdad era más pesado, es como que hubiéramos despreciado el lado de falso, ya no lo veríamos, ¿no? Entonces, eso me está diciendo esa fórmula que está a un ladito, ¿ya? O en la parte inferior. Pues aquí ya vemos la forma de cálculo, ahí está, complejidad O de 1, si lo ves desde ese punto de vista ya genérico. Estos dos van a pesar O de 2 y al final esta última en el lado de falso, un O de 1, ¿no? Entonces, de acá ya te quedarías con el O más pesado, que sería O de 2, pero de todas maneras, ese O de 2 se va a simplificar eh, a O de 1, ¿cierto? O puedes pasar también a sumar, ¿sí? A sumar todos los términos. En este caso, 1 más 2 sería 3. ¿Por qué 3? Porque este otro ya no lo tengo que sumar porque es el lado de falso. No puedo, ojo con este error, ¿no? No vayan y sumen el verdadero y falso. No, está sumando solo la pregunta y el más pesado entre el lado de verdad y el lado de falso. Entonces aquí saco el sumatorio de las complejidades, que es O de 3. Y bueno, eso igual se simplifica en el fondo a O de 1. ¿Listo? Entonces esta fórmula, Ingeniero, disculpe una pregunta. sí, Ahí en esa línea de código, lo que un poco me hace dudar es ahí donde dice S igual a POU suma por X, 2. Ahí, pero si, digamos, ese código que dice suma por X, lo hago en una nueva línea de código, igual se sumaría más uno, ¿cierto? Y ahí no afectaría el valor. ya. Eso les dije la primera clase. Ustedes Sí, pueden, yo lo que hago eso es igual tenía la duda. simplificar. Lo simplifico directo, porque en el fondo, por más que sumes, mira, ¿cómo sería la suma en realidad? POU dice, ¿pero de qué? Voy buscando, suma, ir a buscar la variable suma y encontrar su valor ya es una instrucción. Multiplicarlo por X, el cálculo ya es una segunda instrucción, voy 2. Luego acá dice que hay que hacerle un POU al cuadrado, ya eso es 3 instrucciones. Y luego dice que hay que asignarle a ese, eso ya son 4 instrucciones. Entonces, en el fondo son 4 instrucciones, pero por definición de simplificar, ya nosotros le podemos decir que vale 1 directamente. Entonces, al decirle que vale 1 nada más, entonces estaría sumando 1 con 1 y eso sería 2. No te vas a alejar del resultado correcto si sigues esa regla. Lo único que estamos haciendo es simplificar o reducir la expresión de tal manera de que no se haga más pesada. Esto van a notar cuando haya ejercicios más complejos. Aquí está muy fácil, ¿no? Las instrucciones muy sencillas, las que están dentro del sí condicional. Pero ahí pueden haber otras funciones, ¿sí? Puede haber otras expresiones que hablen de n cuadrado, n cubo. Entonces, ahí es donde es muy útil irnos a reducir lo que no importa. ¿Por qué no importa? Porque la constante no importa que hubiera sumado 1.000.000 en constantes, al final se va a volver 1 cuando multiplique y cuando sume se va a volver 0. Por esa razón es que yo no pierdo el tiempo haciendo esa suma completa
que también es válido porque algunos textos lo enseñan así. Sin embargo, en otros textos nos dicen que podemos irnos a la simplificación directa y por esa razón acá está reducido ya. Y acá dice O de 2 directamente. ¿Listo? Entonces, ahora la tercera regla. Ya tenemos el sí condicional. Ahora veamos la regla para los ciclos repetitivos. La fórmula está por acá. Esta es la fórmula de cálculo para los ciclos repetitivos. Ahora, ¿cuál es el problema que ustedes tienen cuando tienen que aplicar la fórmula? Justamente es lo que habíamos visto hace un momento, que era el determinar el número de iteraciones. O sea que cuando tengas ciclos repetitivos es súper importante que tú puedas determinar cuántas veces entra al ciclo. Si no puedes determinar cuántas veces entran al ciclo, no vas a poder continuar con la ponderación de lo que es un ciclo repetitivo. ¿Por qué? Porque la fórmula dice, si tenés el número de veces que va a repetir el ciclo, eso se multiplica por el cuerpo del ciclo repetitivo. El cuerpo significa las instrucciones que están cerrando el ciclo repetitivo. Eso es muy obvio, ¿no? Si tengo un para y adentro hay 3 instrucciones, si el para repite 3 veces, entonces, y adentro tenías 3 instrucciones se van a hacer 3 veces. ¿Se entiende? Eso significa que, bueno, acá tenías 3 instrucciones, tenés otras 3 y tenés otras 3. 3 instrucciones que están acá metidas se van a hacer 3 veces. Entonces, 3 más 3 son 6, más 3 es 9. Entonces, para no estar haciendo esa suma, directamente decimos cuántas veces ha repetido 3, multiplicada por las instrucciones que tenía metida dentro, ¿sí? Entonces, esa sería la forma más simple, ¿no? Decimos 3 multiplicado por el número de, o por el cuerpo, ¿sí? Acuérdense que acá el cuerpo estaba, pues, cada cuadrito era el cuerpo del ciclo repetitivo, pero este 3 es porque se está haciendo eso, según nuestro ejemplo, 3 veces. Ese 3 es por esto, ¿ya? Y cada cuadrito representa el cuerpo del ciclo, que tiene que tener un peso, ¿no? Entonces ahora que vamos a hacer ciclos, igual. Va a valer esa fórmula, no importando si es para, si es mientras, no importa en el fondo, pero hay que valorar el comportamiento de cada uno porque no son iguales, ¿no? Los mientras tienen una forma de repetir, el para tiene otra forma, y el repetir hasta que tiene sus detallitos también, ¿ya? Entonces acá veamos un ejemplo. Ok, ahora aquí está distinto. Dice, si n es el límite de las interacciones. Ok, ya no está hablando de un k constante. Ahora está hablando de n, que es el límite de las iteraciones. Y sabemos que n, en términos genéricos, en análisis algorítmico, es el número de entradas que tiene el algoritmo, que es tan grande que no lo podemos poner en una cantidad. ¿Ok? ¿Cómo vamos a analizar, por ejemplo, este para? Cuando tengan este para, lo que van a hacer primero es agarrar y recordar la estructura que tiene un para, ¿sí? El encabezado que tiene ese para. Entonces, vámonos con eso, ¿ya? El para, en su encabezado tiene la asignación, luego tiene la condición, y luego tiene el incremento. Eso es lo que tiene un para, o sea, es un encabezado, tiene un formato de un encabezado de 3 componentes, ¿ya? Entonces, cuando ya toque medir, uno lo que tiene que decir es, por ejemplo, la asignación. ¿Cuántas veces hace la asignación en un para? Les pregunto yo a ustedes. ¿Cuántas veces se asigna i igual 0 adentro del para? Una vez. La asignación, no importa el para que tenga, se hace una vez, ¿sí? Porque si lo hicieras en cada vuelta de ciclo, nunca acabaría, ¿no? La asignación sucede una sola vez, ¿ok? Entonces, para i igual 0, vale 1. Siguiente, la condición. Ahora, la pregunta que voy a hacer acá es distinta. Les voy a preguntar aquí, ¿cuántas veces compara? ¿Sí? ¿Cuántas veces compara? En realidad nos tenemos que preguntar siempre por eso. ¿Cuántas veces se está comparando? ¿No?
En ese ejemplo que tienen ahí, alguien me puede decir cuántas veces compara, ya no me lo pueden calcular con un número, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa comparación está en función a n y n es muy grande. Entonces, cuando yo les digo cuántas veces pueden comparar, como que dicen, no hay un número porque n es desconocido. Tenemos que encontrarlo en función a n, el número de veces que compara, ¿ya? Entonces, es lo mismo que hicimos en el punto anterior. Miren, no es tan diferente. Vamos a hacer así. Ok, ¿qué hicimos en el punto anterior? Lo único que voy a hacer es agarrar, ya, de luego voy a liar todo esto que estoy contando. Y aquí le vamos a decir, ok, y menor que n. O sea, no me doy cuenta, pero entonces yo digo, bueno, si n fuera un 3, por ejemplo, le doy un n más o menos grande, que no sea muy chiquito, ¿ya? Si n es 3 y sabemos que i está empezando en 0, ¿cuál sería la secuenciación? I empezó en 0, luego como el incremento es de 1 en 1, fíjense que dice más, entonces de ser 0 va a ser luego 1, y 1 es menor que el 3, va a volver a entrar y va a preguntar, 1 menor que el 3, verdadero, y vuelve a entrar. Luego incrementa otra vez i. El incremento sucede cada vez que quiere dar la vuelta, ¿sí? Incrementa 2, 2 menor que el 3, verdadero, vuelve a entrar y quiere volver a repetir, vuelve a incrementar el i a 3. Y ahora la pregunta dice, 3 menor que el 3 es falso, porque 3 es igual a 3. Entonces, ahí se detiene. La pregunta puntual, en este ejemplo, cuando n era 3, ¿cuántas veces ha comparado? Comparó con 0, con 1, con 2 y con 3. Aunque haya sido falso, igual lo comparó con 3, ¿sí? Entonces, comparó 4 veces, ¿sí? 4 veces ha comparado. Entonces, de esta deducción, nosotros podemos decir ahora, ok, comparó 4 veces, pero yo lo tengo que poner en función a n. Entonces, acá voy y le digo, si n era 3 y comparó 4 veces, entonces las comparaciones es igual a n más 1. ¿Por qué? Porque las comparaciones, n era 3 y las comparaciones fueron 4. Entonces las comparaciones son n más 1. Entonces aquí estamos determinando en función a n. Entonces la respuesta sería n más 1. Pero encontramos a través de esta pregunta, ¿no? Ahora, el tercer componente que hay que encontrar es el incremento. ¿Sí? Ahí está. Vamos a tratar de pegarlo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo calculamos el incremento? Es similar. ¿Sí? Acá vamos a igual plantear la pregunta. ¿Sí? ¿Cuántas veces incrementa? De acuerdo a la experiencia que vimos con el n, ¿ustedes me pueden responder cuántas veces incrementa el i más más? ¿Cuántas veces aumentó en 1? Igual 4. Que no hacen el mismo ejercicio. Hagan el mismo ejercicio siempre y ahí se van a dar cuenta también de una regla que pues normalmente es cierta, de acuerdo a las condiciones normales de una repetición. Voy a hacer el mismo ejercicio, ¿listo? Bueno, n igual a 3, voy a volver a traficar con n igual a 3, pero ahora me voy a concentrar en los incrementos de i, ¿no? Y nosotros sabemos que empezó sus tandadas desde el 0, eso no hay duda, pero no incrementó. ¿No es cierto? Empezó en 0, pero no incrementó. Valía 0 y luego se mudó 1, una vez a 1 y eso significa que hay incremento. Vamos a ponerla así. 0, y luego valió 1 y pregunto, 1 menor que el 3, verdadero. Luego incrementó otra vez y digo, 2 menor que el 3, verdadero. Volvió a incrementar. Otra vez incrementó a 3. Incrementó y preguntó, 3 menor que el 3, falso, y se terminó. Ahora, de todas estas veces, el incremento en el fondo fue solamente ahí, ¿sí? Porque él nació con 0, pero se mudó a 1, hubo un incremento. Se mudó a 2, segundo incremento. Se mudó a 3, tercer incremento. Entonces, de aquí ya yo puedo deducir y decir, a ver, ayúdenme ustedes, ¿cuántas veces está incrementando? ¿Cuántas veces está incrementando? N veces. N veces. Depende del valor de n. N veces. O sea, n no importa lo que tenga n. En el fondo, acuérdense, yo lo tengo que poner en función a n. Si en el anterior caso las comparaciones eran 4 y yo le dije que las comparaciones eran n más 1 porque lo tengo que poner en función a n, hago lo mismo exactamente ahora, ¿no? Acá n también valía 3, los incrementos los he marcado ahí, y acá yo voy a decir
ahora que en el fondo, ¿no es cierto? Si yo tengo que poner las comparaciones en función a n, las comparaciones van a ser n, o perdón, los incrementos van a ser n. Entonces de aquí nace una regla, ¿sí? Una regla que podemos decir es que las comparaciones siempre son uno más que los incrementos. La respuesta es n en este ejercicio. Y te puedes quedar con esa regla y irla revisando, obviamente, pero normalmente podemos afirmar que las comparaciones siempre son uno más que los incrementos. Entonces, si tú calculas el incremento, probable que ya tengas la comparación y viceversa, ¿no? Entonces ya tengo las medidas que necesitaba. Los 3 componentes que tengo que pesar ya están listos. Entonces acá yo vengo por acá y digo, bueno, la asignación vale 1 más, ¿cuántas veces compara? N más 1, más, ¿cuántas veces incrementa? N. Ya tengo pesada el encabezado del par. Voy ahora a la siguiente línea. Tengo algo de 1, o sea, ese es el cuerpo del ciclo. Entonces, como no me están especificando, bueno, que valga 1. Entonces, aquí yo ya tengo por cada línea qué peso tiene, ¿sí? Ya sé que la línea 1 vale tanto, la línea 2 vale tanto, y de aquí podemos deducir el famoso tiempo de ejecución o TDN, que es la suma, ¿sí? El TDN, que sería la suma de las instrucciones. Entonces, comienzo de arriba, ok, 1 más 1 son 2, más, ¿sí? N más 1 más N. O lo puedes hacer así, mira, para que hagamos más ordenadito, porque luego va a crecer esto. Aquí directamente dices, esto es 2N más 2. O sea, ya nomás ahí ya lo vas sumando. Y ahora, cosa que ahora acá abajo dices, bueno, tenés 2N, 2 constante más el 1 constante sería 3. Entonces, ahí está el famoso tiempo de ejecución, running time, o el TDN. Esa es una función que exactamente te está diciendo cuántas instrucciones va a hacer este algoritmo cuando tú reemplaces en esta expresión el valor de n. Si aquí tú pones n igual a 5, 2 por 5 es 10, más 3 es 13. Para un n de 5, el TDN es igual a 13. Eso es lo que hemos encontrado, la expresión que representa el cálculo del número de instrucciones que hace el algoritmo. Si tu n es 1.000.000, aquí tú reemplazas 1.000.000 y vas a tener el tiempo de ejecución para este algoritmo cuando n es de 1.000.000, ¿sí? Bueno, una vez que está el TDN, proseguimos con los pasos de las reglas de simplificación, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Las constantes multiplicativas se vuelven 1. Las constantes sumativas se reducen a 0. Entonces, si yo hago esa simplificación por acá, me voy a quedar, esto va a ser igual a n, pues no hay nada más por ningún lado, se simplifica el 2, se está simplificando el 2 constante, se está simplificando el 3 constante, me está quedando un n, y con eso ya yo puedo responder que esto es de una complejidad O de n, y en la tabla de complejidades el O de n dice que es complejidad lineal. ¿Sí? Y es justamente lo que debemos esperar de los ciclos repetitivos. Ojo, no es regla. Acuérdense del K constante que estaba controlando el para, ¿no? No es regla, pero la tendencia de los ciclos repetitivos es complejidad lineal. Entonces, por inspección, uno cuando mira un algoritmo o una zona de algoritmo donde hay un para y adentro hay instrucciones sencillas, uno ya sabe que esa parte del algoritmo es complejidad lineal. ¿Sí? Entonces, vayamos siempre tratando de mirar el algoritmo y decir, bueno, esto va a tener tendencia lineal, cuadrática, en la medida que vamos a ir aprendiendo, van a poder ustedes reconocerlos. Entonces yo les voy a aconsejar que en el examen, por ejemplo, lo primero que hagas es el barrido del algoritmo y vayas viendo, por aquí es lineal, por aquí es cuadrática, por aquí es exponencial, este es exponencial, ¿no? Porque en el fondo la complejidad la encontramos con una suma, ¿verdad? Entonces si tú empiezas a sumar por partes, vas encontrando las complejidades por partes del algoritmo y sabes que el que más importa es el dominante. Por lo tanto, muy rápidamente por invención, tú ya sabes a qué tienes que llegar, sin necesidad de haber hecho todos los cálculos, ¿sí? A ese nivel tienen que llegar ustedes, pero eso es practicando mucho, haciendo las prácticas paso a paso, para que ya tú puedas reconocer el ejercicio de manera sencilla.
Y no se inventen en el examen nada, porque cuando ponen algo que no tiene sentido, está mal, pues, si ni siquiera tú has podido entender lo que has hecho, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, cuando analizo lo que han hecho, voy viendo las reglas y digo, a ver, ¿qué hizo por acá? Porque a veces aparecen con un n de cuadrado, ¿no? Y yo ni sé de dónde lo sacaron. Por ejemplo, acá, si me dicen O de n cuadrado y veo todo esto hecho así, pues obviamente está mal tu ejercicio, porque pues de dónde has sacado el n cuadrado si no hay nada ahí que me resuelva un cuadrático que esté arrojando, ¿no? Entonces, no se inventen nada. En todo el proceso es formal, es claro y preciso, ¿ya? No hay ambigüedades en el análisis algorítmico. Las reglas son claras, ¿listo? Entonces, ahí está cómo van a analizar el para puntualmente. Esta es la norma para el para, pero se aplica muy sencillamente también para el mientras y el repetir hasta que, aunque no en este esquema que hemos visto, ¿no? Que es una suma de 3 componentes. Acá de repente vale la pena que aquí les haga acuerdo que estoy sumando, ¿no? Los 3 componentes, ¿no? Y por acá también estoy sumando, ¿sí? Para determinar la complejidad. ¿Listo? Bueno, pasemos al siguiente. O veamos el resumen acá. Yo ya les digo de dónde sale, él ya te lo está sacando, te dice o de 1 por n o de n. ¿Cómo lo ha sacado? Ha dicho, bueno, tenés que hacer algo de 1, 1 es el cuerpo, y n es el número de veces que va a repetir el algoritmo. Entonces, de ahí sacó el cálculo de O de n, ¿no? Pero yo, ¿qué hice? Hace un momento les mostré el cálculo paso a paso, ¿sí? Sin equivocarme nada. Esto de acá, que ya está él resolviendo, lo ha hecho por inspección y yo nada más les estoy corroborando que esto es verdad, ¿sí? Bien. Entonces, no se olviden que ya vamos avanzando en varias reglas, ¿no? A ver, ¿qué pasa ahora cuando tenemos ciclos anidados? Estoy haciendo muchos ejemplos con para, ¿ya? Pero se aplica de manera similar, por si acaso, a mientras y u otros tipos de repeticiones, ¿ya? Entonces, en el caso de ciclos anidados, a veces uno se complica porque dice, bueno, ¿qué hago cuando un ciclo está dentro de otro ciclo? ¿Qué hay que hacer? Lo mismo, lo mismo exactamente, solamente que ahora la complicación la vas a tener en el segundo ciclo, ¿sí? Porque el segundo ciclo, por cada vuelta de i, va a ser muchas veces j. Por cada vuelta de i va a ser muchas veces j. Entonces, la que más se va a sobrecargar de trabajo es el segundo para, porque por cada uno de estos repite j n veces, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer el cálculo? Me voy a ir por la misma regla que hicimos hace un momento y ahí vamos a ver cómo es la deduce. ¿Listo? Entonces, otra vez, esta es una suma de 3 componentes, que son la asignación, voy a variar un poquito a ver si se entiende también así, asignación, más las comparaciones, más incremento, ¿sí? Ya saben que es incremento de la variable que controla el ciclo, ¿sí? Entonces, recordando un poquito la idea que les di en el punto anterior, ya pues un poquito más concentraditos, ayúdenme a ver si lo podemos hacer en memoria, ¿ya? El incremento, estoy, ojo, varada en la línea 1 yo. Acá estoy, ¿sí? ¿Ok? Entonces, vamos. El incremento, i igual 0, vale 1, porque ocurre una única vez. Más, i menor que n. ¿Cuántas veces compara i menor que n? Ustedes háganmelo y díganme. Háganlo en su cuadernito, así como lo hice hace un momento. Respuesta. Otra vez tenemos dudas de cómo calcular. Pónganse un n pequeñito. Si n vale 3 otra vez, ¿por qué está bien con 3? ¿Cuánto? Yo lo anoto. Ingeniera, Sí. N más en este 1. caso, N más 1. Ojo que estoy solo calculando la línea roja, ¿sí? N más 1.
Es lo mismo que el caso anterior, pueden volver a hacer el mismo ejercicio. Se dan un n de 3, ¿no? Y dicen, y comienza en 0, ¿sí? Está en 0. Y ahora, siendo 0, se está comparando con 3, va una comparación. 0 menor que el 3, verdadero, va una comparación. 1 menor que el 3, verdadero, va a 2 comparaciones. 2 menor que el 3, verdadero, va a 3 comparaciones. Luego dice, 4 menor que el 3, perdón, 3 menor que el 3, falso. Pero ya hizo 4 comparaciones. Si hizo 4 comparaciones y tu n era igual a 3, entonces tu respuesta es que las comparaciones son n más 1. Y estoy tomando la misma base de cálculo del ejercicio anterior, que era nada más para ver si lo podían hacer solos. Otra vez, me voy hacia los incrementos de i. Miren, i está en 0, ¿sí? Está en 0. Compara 0 menor que el 3, verdadero. Y luego dice, y más. Bueno, voy a tener que hacerlo así. Vamos a hacerlo como los niñitos, porque pues parece que a veces están un poquito, ¿cómo se puede decir? Sin práctica. ¿Qué hacían ustedes en programación 1? Hacían la prueba de escritorio, ¿no? ¿Y para qué servía? Para seguir al algoritmo, ¿sí? Entonces, este te va a dar buena idea también para calcular lo que ahorita estamos viendo. No lo quería hacer así este semestre, pero parece que no queda de otra. Bueno, tú tienes que agarrar a la variable i y decir, bueno, este i arranca en 0, ya. Luego tu n, no te pongas un n muy grande porque el objetivo es nomás ver a cómo aproxima, pero me voy a poner un n de 3. Y a partir de ahí voy a empezar a trabajar lo que es, lo que se mueve la variable i, para que ustedes entiendan la comparación y el incremento, ¿sí? Entonces, estoy aquí, i igual 0, 0 menor que el 3, verdadero, entra adentro, fíjate que no estoy tocando nada de acá, solamente me estoy concentrando en el encabezado de la línea roja, ¿sí? Y adentro de él hace algo que me interesa todavía, pero vuelve a dar la vuelta. Y ahí ocurre el incremento de i. De ser 0 se vuelve 1, 1 menor que el 3, verdadero, luego 2 menor que el 3, verdadero, luego se vuelve 3 y dice 3 menor que el 3, falso. Y hasta ahí murió i. Y ahora las preguntas que yo les hago a ustedes son dos. Les digo, bueno, ¿qué pasó con las comparaciones de la variable i? Y ustedes tienen que responderme en función a esa tablita. ¿Cuántas veces ha comparado i en esta tablita? Miren, 1, 2, 3, 4 veces ha comparado, aunque la última resultó falsa, pero ya los comparó. Si el n era 3 y comparó 4 veces, entonces yo aquí automáticamente le digo que las comparaciones de i son n más 1. Ahí está. ¿Qué pasa con los incrementos de i? Los incrementos de i, y nació en 0, ahí no hay incremento, pero luego se mudó a 1, va 1, se mudó a 2, va 2, se mudó a 3, va 3. Entonces, incrementó, ¿cuántas veces? 1, 2, 3 veces. Y el n era de 3, por lo tanto el incremento es n. Y seguimos con la regla de que las comparaciones siempre son 1 más que los incrementos. Y ya tienen la respuesta para la fórmula que yo necesitaba por acá. ¿Sí? Los incrementos son n. Por lo tanto, la línea 1 así solita vale 2n más 2, ordenadito ya, ¿no? Entonces ya tenemos. Para que no perdamos el hilo, voy a agarrar y le voy a poner numeraciones, por favor, a cada una. Esta va a ser la línea 1, vamos a poner con rojo. Sí, esta va a ser la línea 2, esta va a ser la línea 3. Si me han comprendido lo de ahorita, lo demás está fácil. ¿Ya? Solo hay que entender esas dos normitas que pues, son muy fáciles por el momento de calcular, ¿ya? Y acá vamos a enumerar a cada línea, también de acuerdo a ello. Ahí está. Eso sería la base de cálculo de la línea 1 que acaba yo de trabajar, ¿sí? Bien, vámonos con un poco más adentro. El cuerpo, ¿no? Acuérdense que el cuerpo del para es la línea 2 y la línea 3 son el cuerpo del para de i, ¿no? Entonces vámonos al cálculo ahora de la línea 2. Tengo otro para, pero este para está adentro del otro para. Esto que hicimos por acá va a ser muy válido, ¿sí? Para todo lo que es, estoy tratando de atrapar para mover,
para todo lo que es el cálculo que hicimos en la parte 1. Ahí. Déjenme mover esto. Ahora sí. Esto está para el cálculo de la línea 1. Ahí está. Qué grave, ¿no? Mover acá las cosas. Realmente extraño la pizarra ya. Bueno, entonces ya tenemos la línea 1. Ahora vámonos con la línea 2. ¿Cómo vamos a hacer para calcular la línea 2? Acá ocurre otro problema en la línea 2, ¿no? La línea 2, por cada vuelta de I, se va a repetir la asignación de J, ¿sí? Si yo mirara solamente la línea 2, digo, bueno, la asignación es una vez, pero esa una vez está adentro de este for, ¿sí? Entonces vamos a hacer una regla de cálculo que es importante en los ciclos anidados. Y es que es clave esto. El incremento de la variable es clave para el cálculo de la siguiente línea. ¿Por qué? Porque nos decía la fórmula, ¿no? Que hay que multiplicar, ¿sí? El número de incrementos por el... Eso era la fórmula que nos daban, ¿sí? Entonces, con ese detalle de que es una multiplicación la que yo tengo que hacer, yo sé en este momento que lo más importante ahorita tener calculado es el I más más. Y el I más más es el incremento, ¿sí? Entonces, nosotros ya sabemos que el incremento de la variable I es N. Y eso significa que todo adentro va a estar prácticamente multiplicado por ese N. Pero para hacer un cálculo así formal como este que vieron por acá, les voy a hacer una propuesta que la puedes tomar si tú quieres. Voy a ir grabando para acomodar estos cálculos que estoy haciendo. Ahí. Esto no lo quiero perder, así que le voy a hacer un acomode temporalmente por ahí para que no nos falte espacio, ¿ya? Bien. Entonces, lo mismo, ¿sí? Lo mismo, vamos a hacer la propuesta por acá, aunque ahora va a ser un poquito más largo. Voy a basar otra vez en la variable, me voy a basar también en... Lo ideal hubiera sido hacer en esta misma tablita, ¿sí? Pero podemos hacerlo, a ver, para que no estemos redundando por todo lado. Lo podemos hacer en esta misma tablita, solamente que lo voy a hacer bien acá al medio porque ya necesito más espacio a lo largo, ¿sí? Entonces, mire, lo que voy a hacer es aumentar para seguir calculando. A este le podemos denominar nosotros tabla de conteo, ¿sí? Esta tablita de conteo porque está arrojando de dónde vienen las mediciones. Y acá continúa adelante. ¿Con qué variables? Pues con J, ¿no? Me tocaría ver el tema de comparaciones de J. No, me faltaría rastrear a la variable J y luego ir viendo lo que son las comparaciones de J, ¿sí? Y los incrementos de J, que son las tres cosas que debo hacer. O sea que es idéntico al anterior, aunque está más recargado, ¿no? Aquí irían, bueno, comparaciones de J. Este va a ser un poquito más recargadito, por eso estoy dejando mucho espacio. Y finalmente las comparaciones o los incrementos de J. No es que lo voy a borrar, simplemente el objetivo es que vean ahora, pensando en J, cómo se van a mover las variables. O sea, las voy a volver a arrancar, ¿sí? Ok, entonces lo único que voy a conservar aquí es el hecho de que N está en 3, eso no está cambiando. Y estoy borrando todo esto porque me voy a concentrar solamente en J, ¿ya? Bueno, N es igual a 3. Y el algoritmo para que haga la línea 2, obviamente tengo que seguirlo desde la línea 1. Y eso me va a arrojar esto también otra vez, ¿sí? Entonces es como que lo estoy haciendo doble. Empiezo. Para I igual 0, entonces comienzo poniendo aquí mi I que va a comenzar en 0. ¿Qué más? I menor que N, 0 es menor que el 3, verdadero. Entra adentro del para, y ahora dice, para J igual 0, dice. Es el momento de arrancar J en 0. Ahora pregunta, 0 menor que el 3, verdadero, entra adentro del para de for, de J, pero fíjense, entró adentro, hace algo y vuelve a girar. Eso significa que va a avanzar el J. Miren, el I se queda como está porque le toca, el que avanza es J. Avanza con 1. 1 menor que el 3, verdadero, avanza 2. 2 menor que el 3, verdadero, avanza 3. 3 menor que el 3, falso.
Hasta ahí llegó J. Pero no ha terminado, porque cuando termina el para de J, le toca la siguiente intrusión y estamos cerrando el para de I. Eso significa que el I vuelve arriba. Eso significa que el I de estar en 0 ahora incrementa a 1. Y aumentó en 1. Es la segunda vuelta de I. Y 1 es menor que el 3, es verdadero. ¿Qué hace ahora? Fíjate que estoy viniendo de arriba. Vuelve a hacer esta instrucción. ¿Qué hace ahora? J vuelve a empezar en 0. Otra vez J en 0. Eso se nota, pues, pero yo puedo, cuando estoy hablando de ciclos anidados, lo que hago es esto, mira, le hago una raya ahí para saber dónde está viendo una vuelta a empezar del ciclo, ¿sí? Ok, esto subimos un poquito más, parece que me voy a quedar sin espacio, pero no importa. Ok, ahora J está en 0, 0 menor que el 3, verdadero, entonces va a incrementar J otra vez. De 0 se va a volver 1 menor que el 3, sí, 2 menor que el 3, sí, 3 menor que el 3, falso. Y hasta ahí llega el para de J. Vamos a subir todo esto. Ok. Falso, sí, se acabó el para, pero vuelve a aumentar el I. Y el I de acá aumenta a 2. Y se pregunta, 2 menor que el 3, verdadero, y otra vez J vuelve a empezar. Entonces yo para que no me coman los espacios, esta columna la voy a continuar al ladito, ¿sí? Vamos a hacer así, aunque no me gusta, pero creo que le van a entender mejor así. Miren, le estoy nada más continuando al lado a la columna de J, o sea, otra vez, ¿sí? Y J vuelve a empezar en 0, ¿sí? 0. 0 menor que el 3, sí. Aumenta 1, 1 menor que el 3, sí. 2 menor que el 3 también. 3 que menor que el 3 es falso. Y ahí acaba ese para de J, ¿sí? Y luego acaba este para y dice, bueno, hay que incrementar I. Y I ahora, de estar en 2, se muda a 3. Y vuelve arriba. Dice 3 menor que el 3, falso, ¿sí? Y hasta ahí llegó I y hasta ahí llegó J. Entonces, acá a mí me gusta en la práctica separar el segundo ciclo. Cada vez que vuelve a empezar, me gusta separar a pesar de que se nota en este ejemplo porque siempre empieza en 0. A veces no empieza en 0, entonces yo prefiero siempre separar para que se note. Ahí está una tanda de J, 2 tandas de J, 3 tandas de J, porque I entró 3 veces. Eso no hay duda, ¿ya? Con esta secuenciación de las variables que controlan el ciclo, ojo, cuando yo voy a hacer medición del TDN con ciclos anidados, a mí me interesa las repeticiones de las variables que controlan los ciclos. No me interesa realmente el cuerpo en este instante. Me interesa las variables que controlan el ciclo. O sea, solamente le hacen la prueba de escritorio al seguimiento de las variables. Ya cuando lo dominen, ustedes lo pueden hacer en su memoria directamente. Ojo, ojo también con eso, ¿no? Porque a algunos les cuesta en ciclos anidados. Bueno, vámonos ahora a los resultados. ¿De dónde sacamos los cálculos? Todo está aquí, pero ahora hay que ponerlo. Vamos con comparaciones de I. I empezó en 0 para haber llegado hasta 3. ¿Cuántas veces comparó? Comparó con 0, con 1, con 2 y con 3. Son 4 comparaciones. Si n era 3, entonces las comparaciones son n más 1. ¿Sí? Y eso es el mismo resultado que teníamos hace un momento. Ahí está. ¿Qué pasó con los incrementos de I? I nació en 0, pero luego se mudó a 1, a 2 y a 3. ¿Cuántas veces incrementó? 3 veces. Y n era 3, por lo tanto el incremento de I queda en n. Mismo resultado que antes. Vamos a ver ahora qué pasa con J. J, ¿sí? J en su primer tanda empezó en 0. Vamos a hablar de comparaciones, ¿no? Comparó con 0, con 1, con 2, con 3. ¿Cuántas veces comparó en esta tandada de J? 1, 2, 3, 4 veces, ¿sí? Entonces ahí comparó 4 veces. Voy a anotar el número de veces. Fíjate que ahora lo estoy anotando en número, ¿sí? 4 veces las comparaciones de J. En la segunda tandada también volvió a comparar 4 veces, ¿sí? Otra vez, o sea, siempre compara igual número de veces, ¿no? No siempre es así, pero en este caso sí fue. Y en la tercera tandada volvió a ser 4, ¿no? Entonces, las comparaciones de J se han repetido 3 veces de 4 en 4, ¿sí? 3 veces de 4 en 4. Ahí vamos a reducir, no sé qué se achicó aquí.
Se escondió ahorita lo estoy recuperando. Ahí está, ¿ok? 4 veces, entonces, 4 veces en cada tabla. Ahora, ¿de dónde saco las comparaciones? Aquí en el fondo se ha armado lo que se llama una serie aritmética. Bueno, una serie de comparaciones. No es aritmética, bueno, es una repetición, es una serie de un constante, porque siempre es 4. Normalmente llamamos serie aritmética cuando hay variación del primero al segundo, sumando o restando. Algunos me dicen, pero sumo 0. Bueno, de todas maneras, es una serie de repeticiones de un constante 4. Entonces, yo lo puedo llevar esto a fórmula. Pero veamos qué pasa con los incrementos también. Va a suceder algo similar. ¿Cuántas veces se incrementó la primera vez? 1, 2, 3. 3 veces. La segunda vez, ¿cuántas veces incrementó? 3 veces también. Y la tercera vez también incrementó 3 veces. Entonces, si tú miras, se está formando una serie de repeticiones. ¿Sí? Una serie de repeticiones. Ahora, lo que hay que encontrar es una fórmula para representar esta serie de repeticiones. No sé si alguien puede decir cuál puede ser la fórmula para esta serie de repeticiones, si lo pueden determinar. Algunos de los que están presentes. N más 1 elevado a la n. Vamos a tratar de generarla la fórmula primero, ¿okay? Lo que hay, para que me hayas dicho eso, tiene que haber alguna justificación, o sea, ¿cuál es tu lógica para calcularlo de esa manera? Sería mi pregunta, pero por ahora les voy a dar una ayudita, ¿ya? Fíjate que yo tengo que encontrar una fórmula que represente a cualquier n, ¿sí? Si n es de 1.000.000, mi misma fórmula debe representar a ese n. Entonces yo tengo que agarrar y crear una fórmula que represente a esta serie de repeticiones, ¿no? Tomando en cuenta que n no siempre va a ser 3, puede mudarse a otro valor. Entonces acá, por ejemplo, yo observo una cosa. Primero, que el n, que era 3, es el número de veces que está la serie, ¿cierto? Porque si yo digo, mira, acá repitió 4, acá repitió 4, acá repitió 4, en total, ¿cuántas veces repitió? 12 3 veces. veces. 12 Sí. veces ha repetido, ¿cierto? Entonces, en el fondo, lo que yo quiero encontrar es la fórmula que represente esas 12 veces que se ha repetido. Y para eso es lo que yo les decía, encontremos una fórmula de cálculo. Si analizamos la serie, me parece a mí que está repitiendo 3 veces el 4, ¿sí? Me está repitiendo 3 veces el 4. Y si lo llevo a términos de n, n vale 3, ¿no? Y el 4 es una más que n más 1. N por n más 1, ¿sí? Entonces, en este caso, si n es 3, n más 1 es 4, 3 por 4 va a ser 12, representaría, ¿sí? Si n fuera 5, te das cuenta, si n fuera 5, significaría que 5 veces va a repetir el 6, ¿no es cierto? Si n fuera 5, 5 veces va a repetir el 6, o sea, las 6 comparaciones que tiene que hacer. Y 5 por 6 es 30. Entonces, lo mismo, n por n más 1. Entonces, esta fórmula me está arrojando las repeticiones o el número de veces que va a tener que comparar. Y lo mismo hago yo para el incremento, la misma lógica, ¿sí? Acá podemos decir 3 veces está repitiendo el 3. Y eso es igual a 9. Si digo, ¿cómo lo pongo en función de n? N vale 3, lo multiplico por n, que vale también 3, lo cual significaría que ese es un n cuadrado, ¿sí? N cuadrado. Y bueno, acá también se puede desglosar la expresión y decir que esto es un n cuadrado más n. ¿Sí? N cuadrado más n. A ver, veamos si esa era la lógica que hizo el compañero hace un momentito. ¿Sí? N por n es n cuadrado, n por 1 es n. Ok, si n vale 3, 3 al cuadrado es 9, más 3 es 12. ¿Sí? Entonces ahí sí estaría bien la fórmula de cálculo, pero estoy viendo de dónde lo saqué. Entonces básicamente me baso en la serie que yo tengo, la serie que se ha armado es la que me dice cómo voy a encontrar la fórmula. ¿Sí? Entonces más adelante cuando veamos un poquito más complejos a las repeticiones anidadas, les voy a pasar algunos conceptos teóricos por plataforma sobre las series numéricas,
para que reconozcan las series de repeticiones que van a ver, aunque en este tipo de algoritmos que armamos nosotros, normalmente se arman series de repeticiones cuadráticas, en el caso de que sean dos paras anidados, ¿sí? Cúbicas, en el caso que sean 3 anidados, polinomiales de acuerdo al número de ciclos que estén anidados en todo caso, pero eso no es una regla por si acaso, ¿sí? O sea, puede haber un algoritmo con 2 ciclos anidados y que no sea cuadrado. Puede existir. ¿Por qué? Porque depende de qué está pasando en los ciclos, ¿no? Aquí yo al hacer el conteo o de los incrementos de las variables que controlan, he revisado que evidentemente en J sí entra y hace las repeticiones, ¿cierto? Pero puede ocurrir un determinado algoritmo en el cual el segundo ciclo, por ejemplo, nunca entra, ¿sí? Entonces, si nunca entra el segundo ciclo, lo más probable es que sea lineal y no sea cuadrático, ¿no? Es decir, un ODN nada más. Entonces, tengan cuidado de la secuenciación. ¿Qué hacemos? Las variables que controlan los ciclos son los que interesan, porque esos indican el número de veces que hay que multiplicar, básicamente, ¿ya? Ok, entonces de aquí ya ahora nos vamos a poner a la línea 2 los cálculos, pero no es tampoco copiando, aunque la forma de cálculo es similar. Aquí teníamos al 2, a la línea 2, y ahora ahí vamos a decir, ¿qué voy a sumar? La regla de ciclos anidados está marcada con azul, por favor. Esto no ha cambiado. Sí o sí hay que recordarlo. Muy importante esto. ¿Ya? El número de incrementos que hay que multiplicar siempre por el cuerpo del ciclo es regla. No podemos olvidarnos de eso. Yo sé que aquí, en el conteo de las series, ojo, ese conteo de J, de incrementos de J y comparaciones de J, ese conteo ya está multiplicado por los incrementos de la variable I, por cierto. ¿Ya? Entonces acá voy a esclarecer eso. Incrementos de I. ¿Ya? I, porque es la que está fuera del ciclo. ¿Sí? Los incrementos de la variable I. ¿Ok? Entonces, la serie de repeticiones de J en incrementos y comparaciones que hemos encontrado acá, ya está multiplicado, miren, no, ya está multiplicado por los incrementos de I, que era 3, ¿sí? Ya está multiplicado. Por esa razón, cuando toque medir comparaciones de J e incrementos de J, no tengo que volver a multiplicarlo, ¿sí? Ojo con eso, ¿ya? Pero, ¿qué pasa con esta asignación? J igual a 0, que es lo que ahorita toca medir. Bueno, acá tendría que yo decir que es la misma fórmula, asignación más, ¿sí? Comparaciones, J, más incrementos de J. Es la misma fórmula que teníamos arriba, solo que arriba estaba mirando la variable I, ¿no? Asignación de la variable I, comparaciones de la variable I, incrementos de la variable I, ¿no? Y acá estoy mirando la variable J en la línea 2, ¿sí? Y bueno, ahora ya acá le decimos que esto es igual a ¿qué? Asignación de J. J igual a 0 vale 1, nadie te va a discutir. Pero esa asignación está dentro del ciclo de I y por lo tanto estás obligado a multiplicar por los incrementos de I. ¿Cuántos son los incrementos de I? N. Entonces, 1 multiplicado por N. Ahí está. ¿Cuántas veces repite J? J repite, ya encontré la serie de repeticiones acá y esa ya está multiplicada por los incrementos de I. Y acá lo tengo la fórmula, N cuadrado más N. ¿Sí? Entonces aquí le vamos a sumar más N cuadrado. Ahí cerramos y seguimos sumando. Tercero, los incrementos de J. El incremento de J es N cuadrado y ya está multiplicado por los incrementos de I. Por lo tanto, directamente aquí, más N cuadrado. Ya está. Entonces tenemos ya listo, ¿no? Esta se puede reducir simplemente sumando como una expresión nada más, ¿sí? Como una expresión algebraica en función a la variable N. Ahí sería ordenando un poquito N cuadrado más N cuadrado, 2N cuadrado. Sáqueme del error si es que me equivoco. 2N cuadrado más 2N. ¿Sí?
Y ya tengo pesada la línea 2, que era la complicada, ¿no? ¿Qué pasa con la línea 1 o la línea 3, perdón? A ver, veamos si alguien me responde. La línea 3 dice que es algo que vale 1, nada más, vale 1. ¿Por cuánto tengo que multiplicar para encontrar el conteo del cuerpo del J? ¿Por cuánto debo multiplicar para encontrar el conteo del cuerpo de J? Me refiero a esto. Esto es 1, pero está dentro de J. Ahora, ¿por cuánto debo multiplicar para que logre el conteo? Esto que se hacía una sola vez, J igual 0, ¿por cuánto lo multipliqué para encontrar su conteo? Pues por 3. Por 3, pero, uy, no me digas 3. Por n, perdón, por n. Por n, pero más bonito hubiera sido que me hubieras dicho esto. Por los incrementos de la variable y, que era el ciclo en el cual está metido, porque es esta la fórmula, ¿sí? Por los incrementos de y, porque ese es en el ciclo en que está. Pero ahora, ¿qué pasa con algo de 1? ¿En qué ciclo está metido este algo? En el ciclo de J. Entonces, la misma situación, tendrías que ir a multiplicar por los incrementos de la variable que controla ese ciclo, ¿sí? Incrementos de J, y ya tendrías el cálculo. Ojo que solo por los incrementos de J. ¿Por qué? Porque los incrementos de J acá, mira, ya está multiplicado por los incrementos de I también, porque esto tendría que hacerse una cadena. Incrementos de I por incrementos de J por el peso del cuerpo de J. Pero este como vale 1 y los incrementos de J ya están calculados contra los incrementos de I, directamente decimos, bueno, si has hecho este procedimiento que yo hago, que va calculándolo todo, directamente agarras el cuerpo de J y lo multiplicas por los incrementos de la variable J, que en este caso sería n cuadrado. Entonces, la línea 3 va a quedar reducida a, vamos a tratar de acomodar un poquito, por lo menos para que quede la pizarra exportable. Ahí, por lo menos ahí. Ahora, la línea 3, que también la podemos poner con rojo acá, es la más fácil que encontramos de calcular. ¿Sí? Diríamos 1, ¿sí? Por incrementos de J, ¿sí? Lo cual sería igual a 1 multiplicado por n cuadrado. Con eso ya tendríamos el cálculo, ¿ok? Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Ya tengo todas las líneas pesadas. ¿Qué hay que hacer a continuación? Una vez que ya está todo pesado, hay que sumar línea por línea para encontrar el conteo total, ¿cierto? Entonces eso sería el último paso, ya no está tan difícil. Yo solamente tendría que agarrar este resultado de la línea 1, más el de la línea 2, más el de la línea 3, y encontrar el resultado final, ¿sí? Vamos a grabar esta pizarrita, ok. Y como esto ya lo hemos ocupado para ustedes, voy a hacer un cambio de contexto y lo vamos a continuar los cálculos. No se preocupen que en el video resumen va a estar la pizarrita esa al lado del ejercicio para que lo vuelvan a revisar. ¿Ya? Pero la idea es que ahora se vayan pues con claridad, ¿no? De cómo se hacen los cálculos, ¿sí? Ahora sacamos un total para encontrar el famoso TDN. Es igual entonces a 2n más 2. Puedo ir ordenadito, ¿sí? Acá el más grande, 2n cuadrado, ¿ok? 2n cuadrado más, ahí vamos a ir tachando. Acá tengo 2n más 2n. ¿Sería son 3n? 2n más 2n son 4n. Ah, no, acá me faltó un n cuadrado, miren. Sí, 3n. 3n cuadrado, ahí lo vamos a arreglar. Y también te hubieras dado cuenta porque no está tachado, ¿no? Entonces, por eso es que yo los tacho, porque cuando se hace muy pesado, se pierden los valores, ¿sí? Ahí está, 3n cuadrado. Ahora tengo acá 2n más 2n son 4n, más el último es un 2 de constante. Entonces hemos encontrado la expresión que tiene, podemos decir la expresión que representa, ¿no?, a las repeticiones de ese algoritmo. Si n fuera de 100, si yo probara este algoritmo con un n de 100, acá yo reemplazo el n de 100
y esto me va a arrojar un número grande que me va a decir exactamente cuántas instrucciones tiene que ejecutar el computador para ejecutar este algoritmo cuando n es igual a 100. Ojo que ese es el espíritu del conteo, ¿sí? Encontrar el total de instrucciones que tiene que ejecutar el computador a la hora de resolver tu algoritmo. Pero eso no nos dice mucho cuando estamos hablando de compararlo con otros algoritmos. Para lograr esa comparación, lo que hacemos es irnos por la complejidad, ¿no? Entonces, por las reglas de simplificación más simples, yo voy primero por el tema de, pues puedo hacerlo en este orden. Mire, las constantes multiplicativas van a ir a 1 y las constantes sumativas a 0. Entonces, en el primer paso me desecho de las constantes. Y ahora digo en el siguiente tanto t de n va a ser igual a n cuadrado más n. Y voy ahora por la regla del término dominante, ¿no? El que más pesa. Entonces ahí ya me quedaría con n cuadrado. Y de ahí es donde nosotros sacamos o deducimos que si estamos buscando expresar en función al big O, esto sería un OD, que ya se representaría lo que es la complejidad, que también en términos literales o verbales diríamos complejidad cuadrática. Algunos le dicen directo polinomial, pero cuadrática, ¿no? De acuerdo a la tabla que vimos en la anterior clase, es una complejidad cuadrática, ¿sí? Entonces, aquí yo les he mostrado paso a paso cómo se hace el cálculo, ¿ya? Entonces, cuando el ejercicio del examen te diga, encuentre el t de n exacto, se está refiriendo a este cálculo. Algunos dirán, ¿pero de qué sirve si lo voy a depreciar? Es que te está pidiendo las dos cosas. Uno es el t de n y otro es la complejidad, ¿sí? Entonces, si yo te pidiera solo complejidad, pues ahí tú puedes irte por inspección y decir, este es un cuadrado, aquí también está cuadrado, este es un OD cuadrado, directo, ¿no? Pero puede ser que en el examen te pida no solo complejidad, sino también lo que es el t de n, y eso se refiere al conteo exacto del número de instrucciones, o el conteo más aproximado posible al número de instrucciones que tiene que ejecutar el algoritmo, ¿ya? Entonces eso sería para terminar. Ok, entonces ciclos anidados probablemente que crezcan en función al número de ciclos anidados que tengas, ¿no? Me refiero de manera polinómica, ¿no? N cuadrado, 2 ciclos anidados. N cubo, 3 ciclos anidados, etc. Estas pruebas las hemos hecho con paras y se aplican de similar forma con los mientras o los repetir hasta que. Bueno, veamos ahora, ahí está, agarró y dijo, bueno, por inspección, la I es lineal, la J también se repite linealmente, y el cuerpo es 1 o de n cuadrado, pero eso es por inspección, ¿sí? Bueno, lo que hemos aprendido conmigo ahorita en el momento que estuvimos calculando el tiempo de ejecución exacto, es que cuando tenemos ciclos anidados se llama lo que se llama una serie de repeticiones, y lo que ustedes pueden hacer cuando encuentren esa serie de repeticiones es apoyarse en la famosa regla de la serie, ¿sí? Que normalmente tiene que ver con la definición de una fórmula que está en función a la serie aritmética, ¿ya? La mayoría de nuestros algoritmos que nosotros armamos son de tendencia o tienden a ser series aritméticas, ¿ya? Esa es la razón por la cual han armado esta que se llama la regla de la serie. Vamos a ver un poquito cómo es que lo hace. Acá, por ejemplo, se está concentrando, ¿ok? Únicamente en los factores más importantes. ¿Y cuál es el factor más importante? Los incrementos de la variable j, ¿ya? Entonces aquí lo único que ha hecho es decir, bueno, ¿cuántas veces incrementa j? Bueno, n veces es las veces que va a entrar. ¿Por qué? Porque acá tenías afuera el i++, que hace que este j++ se repita n veces, ahí está el n, y lo va a multiplicar por el rango de valores que hay entre 0, ahí está, 0 y n-1, dice, dividido entre el 2, multiplicado por 1. Ahora, ¿de dónde saca esta deducción que estamos viendo acá? Bueno, acá vamos a ver dos cosas.
Miren acá esto y miren acá esto. Son dos comparaciones diferentes. No son iguales, ¿sí? Estamos viendo que en este ciclo, ahora la variable J no está en función a N. O sea, la repetición de J no está en función de N. Está en función más bien a la variable de I, ¿no? Está en función a la variable de I. Y aquí la pregunta es ahora, ¿cómo hacemos el cálculo para determinar las repeticiones? Exactamente igual como hiciste en el anterior ejercicio. Solamente que la serie que ahora te va a arrojar no es la misma. Esa es la diferencia. La serie de repeticiones va a ser diferente. Por esa razón es que aquí estás mirando un poco raro esta fórmula que está dividida y bueno, hasta llegar a lo mismo. Fíjate que ha llegado a la misma conclusión que dice n cuadrado. Y eso es porque también esto, a pesar de que es una comparación contra I, que depende del otro ciclo, ¿ya? En el fondo es una repetición aritmética, ¿no? De tendencia aritmética. Ahora, ¿cómo lo demuestro? Pues tendríamos que hacer la tabla de conteo. Como ahora estamos solamente probando, me voy a animar a hacerlo. A ver, veamos. Vamos a hacerlo ahora en otro contexto para que sea más fácil. Un minutito. Ahora estamos pinceleando, ¿no? Herramientas que nos van a ayudar a sacar estos ejercicios. ¿Listo? Bien, ahora vamos a comparar. Bueno, ahora estamos viendo toda la pantalla compartida y el objetivo va a ser capturar las repeticiones en el segundo ciclo y vale el ensayo para que entendamos también que es el mismo procedimiento que hicimos en el caso anterior. Ahora voy a moverme, sin embargo, más rápido, ¿listo? Bueno, acá lo mismo, me interesa el N. Sí. Cuando hay ciclos anidados, el N ya no debe ser muy pequeño, ¿ya? Vamos a ver si con 3 todavía podemos trabajar bien. Necesito rastrear a I, necesito rastrear a J para determinar los incrementos de I, las comparaciones de I, los incrementos de J y las, bueno, comparaciones mejor primero y luego incrementos de J. Pues aquí esto se va a armar una serie de repeticiones. Perdona que esté así de lenta, pero si no lo hacemos ordenado, no vamos a entender mucho. Bien. Entonces, voy a partir con el mismo 3. ¿Listo? Y comienza en 0. ¿Sí? 0 menor que el 3, verdadero. J empieza en 0. J menor que I. Fíjense la primera pregunta. 0 menor que el 0 está preguntando. 0 menor que el 0 es falso. Entonces no entra al para de J, pero sí vuelve a girar I, aumentando el I a 1. I vale a 1, y luego dice J comenzar en 0 otra vez. Ahí está. Y dice J menor que I, 0 menor que el 1, verdadero. Entra adentro del para, y luego incrementa el J para volver a girar a 1. Incrementa el para de J o el J1 y dice 1 menor que el 1, falso, porque está comparando el I contra el J. Termina el para de J, avanza a I, y ahora vale 2. Y dice J volver a empezar en 0. 0 menor que el 2, sí. Luego J vuelve 1. 1 menor que el 2, verdadero. Luego J aumenta a 2. Y 2 menor que el 2, falso. Se acabó. Acaba el para de J, incrementa I otra vez a 3. Pero ahora dice 3 menor que el 3, falso. Y hasta ahí llegó. A ver, con I igual 3 veo poca claridad en los datos, pero bueno, me hubiera gustado haber hecho con un N de 4 por lo menos, pero igual yo les voy a orientar en la guía. Cuanto más alto sea N, más fácil va a ser determinar el tipo de serie que se está armando en las repeticiones o en las comparaciones, ¿ya? Entonces, para dos ciclos anidados, dependiendo de cómo están trabajando, fíjate que en el anterior con 3 estuvo muy claro, pero ahora no está tan claro. Me hubiera gustado trabajar con un N de 4, pero me voy a quedar con ese y voy a ir respondiendo a estas preguntas. ¿Listo? Me falta un poquito por acá. Listo. Bien, ¿qué pasa con los incrementos de I? ¿Cuántas veces se incrementó? 3 veces y N es 3, por lo tanto, eso no hay variación, el incremento es N.
Las comparaciones de I, todas estas veces comparo. Las comparaciones son N más 1. ¿Qué pasó con J? Ahí es donde estamos con problemas, porque ahí es donde se armó lo que llamamos nosotros la serie, ¿sí? En el segundo ciclo se arma la serie. Pues ahí voy a hacerme espacio. Y acá. Ok. Vamos con J. Comparaciones de J. Cuando I era 0 y J empezó en 0 y se preguntó 0 menor que el 0, comparó una vez. ¿Sí? Aunque haya sido una vez, pero comparó. Luego era falso y se salió. En la siguiente vuelta hizo eso. Marcaré con color. Me van a disculpar que lo haga así, pero creo que así se entiende mejor. Miren, cada vez que estoy marcando con un color, es una tanda de J. Y esa es la clave para entender a la serie que se ha armado. Cada color representa una tanda que ha hecho sucesión a J. ¿Sí? ¿Ok? Y aquí lo que voy a hacer es anotar cuántas. ¿Cuántas veces comparó en esta tanda con amarillo? Una vez. En la tanda con verde, 2 veces. Estoy anotando la serie. 1, ahora 2, ¿sí? En la tanda celeste, ¿cuántas veces comparó? Entonces la serie que se ha armado es 1, 2, 3. Y esa es una serie aritmética, ¿sí? Es una serie aritmética. Aquí lo voy a anotar. Es una serie aritmética pura. Es la serie de Gauss, ¿no? Ese Gauss que era tan inteligente, creó esta serie y nos creó la fórmula de la serie aritmética que dice lo siguiente. Bueno, en este caso lo que yo estoy tratando de determinar es las comparaciones de J. CJ le voy a poner. Va a ser igual a ¿cuántas veces se está comparando? Bueno, mire, si ustedes se ponen a mirar esto, dice 1, 2 y 3. 1 más 2 más 3 es igual a 6. Yo sé que son 6, pero yo no puedo poner 6 porque tengo que hacerlo en términos de n. Acá se ha armado una serie y lo que tengo que encontrarle es la fórmula de la serie, y es la serie de Gauss. ¿Qué dice Gauss? El sumatorio de los números naturales de un 1 hasta un n es igual a el primero de la serie, 1. El primero siempre es constante, o sea, lo estoy tomando como constante. Más el último de la serie. Vamos a hacerlo como está ahorita, 3. Todo eso dividido entre 2, ya. Todo eso multiplicado por n, por cuántos elementos hay en la serie, en este caso es 3, y todo esto dividido entre el 2. Así que estoy tratando de representarla a la serie, ¿sí? Lo estoy haciendo en números para que ustedes vean de dónde sale, ¿sí? Entonces, es igual, primero más último por el número de elementos que tiene la serie dividido entre el 2. Acá me falta poner dividido entre el 2. Ok. Si yo hago la fórmula, 1 y 3 es 4, por 3 es 12, dividido entre el 2 son 6. Entonces, fíjate que haciendo caso a la fórmula, evidentemente es cierto. La sumatoria de los n elementos de la serie aritmética es igual a 6, igual que en la fórmula de Gauss. Acá se los voy a anotar para que la recuerden. La fórmula de Gauss o fórmula de la serie o regla de la serie le llamamos en conteo. El sumatorio, ¿sí? De todas las repeticiones, en este caso el CJ va a ser igual a el primero elemento más el último, lo estoy anotando así. Todo eso multiplicado por el n, que es el número de elementos. El número de elementos lo estoy anotando en palabras. Y todo eso dividido entre el 2. ¿No? Entonces ahí le vamos a poner, ahí abajo le voy a poner al 2 para que se note la división, ¿sí? Entonces ya todo el mundo sabe que esta regla hay que saberla, ¿no? De medio de memoria, ¿no? Todo eso dividido entre el 2. Creo que mejor lo vamos a poner nomás acá para que se entienda bien. Dividido entre el 2. Siempre va dividido entre el 2. ¿Listo? Y eso es lo que yo hice arriba. Ahora, yo no puedo dejar en términos de 6, ¿no? No puedo decir es 6. Tengo que ponerlo en términos de n. Entonces, significa que ahora yo voy a decir C sub J, cantidad, comparaciones de J, va a ser igual a, que lo pongo ahí, con de J, va a ser igual a, el primero puede ser un constante. El 1 que ya tiene, más el último. El último ya no lo puedo poner como constante, tiene que ser en función a n. Como n era 3 y el último es 3, entonces el último es n. Multiplicado por cuántos elementos hay. ¿Cuántos elementos hay en esa serie? Ok, ¿qué van a hacer a esta serie? Esta serie
tienen que analizarla independientemente, ¿ya? Esta serie, le voy a hacer el análisis ahí para que vean de dónde sale la fórmula, ¿no? Acá yo digo, la serie, ¿sí? Tiene n igual a 3, porque son 3 elementos. Tiene n elementos. ¿Sí? La serie que estoy analizando aquí, ¿ya? La serie tiene n elementos y ese es igual a 3, por lo tanto, esto es igual a n, ¿no es cierto? Entonces, tomando en cuenta esto que yo he dicho por acá, yo estoy deduciendo acá la fórmula por si acaso. Entonces, las comparaciones de J van a ser el primero del elemento, que es 1, más el último, que es n, porque el n es 3 y también el último era 3, multiplicado por cuántos elementos hay en la serie, n elementos, ahí está, multiplicado por n, todo esto dividido entre el único constante es el primero y el 2 en el procedimiento. Y esto ya llevado a términos, diríamos que sería igual a el 1 más el 3 multiplicado por 3, todo dividido entre el 2. Y esto ya pues tú sabes que es igual a el 6, ¿no? Entonces, no lo anoto ahí, lo que me interesa es la fórmula en función a n. Entonces, las comparaciones de J es esta fórmula que está dada por acá. Esa es la fórmula que estaba yo buscando allá. Y no es cierto que acá les dije, ¿de dónde salió todo esto? Bueno, es de esto que estamos deduciendo por acá. Vamos ahora con los incrementos de I. Va a ir de la misma forma. ¿Qué pasa con los incrementos de I? La serie que se ha armado de los incrementos. El amarillo, ¿cuántas veces incrementó I en la tanda de amarillo? Incrementó 0 veces el I. ¿Cuántas veces incrementó I en la tanda verde? Una sola vez. ¿Sí? Y en la tanda celeste, es que estaba en 0, pero incrementó a 1 y luego a 2. Entonces, en la tanda celeste incrementó 2 veces. Entonces, esta serie que se ha armado es también una serie aritmética, aunque no es igualita a la otra, pero es aritmética. Va a ser igual a 0 más 1 más 2, igual que antes lo sumo. En este caso me sale un 3, ¿no? Ahora, acá también voy a esclarecer. La serie tiene n elementos, ¿sí? La serie tiene n elementos. Es que esta serie es la que yo voy a utilizar para sacar la fórmula, ¿no? En una serie aritmética voy con el mismo concepto, pero ahora para buscar los incrementos de J, el IJ, ¿sí? Va a ser igual. En esa serie que estamos mirando acá, el primer elemento es 0, más el último elemento es 2. Todo esto multiplicado por cuántos elementos son en esa serie. La serie tiene 3 elementos, multiplicado por 3. Y todo esto dividido entre 2. ¿Cuánto sale eso? 0 más 2 es 2, por 3, 6. Dividido entre el 2 son 3. Entonces, fíjate que también me sale 3, que es igual el sumatorio de los elementos de la serie. Ya he encontrado la fórmula. Entonces, la regla de la serie me dice que el incremento de J va a ser igual a, la fórmula es la misma fórmula que está aquí, exactamente la misma fórmula. La misma fórmula, solamente que ahora esta está para incrementos, los incrementos de J. Ahora, ¿cómo hacemos para reemplazar? Igual que hice acá arriba, acá vamos a poner incrementos de J, igual a. Ok, el primer elemento de la serie es un constante, es 0, más el último elemento de la serie es 2, ¿sí? Pero el 2 no lo puedo poner como 2, tengo que ponerlo en términos de n. Sería n, el n ¿cuánto es en esta serie? Es 3, fíjense que acá yo lo anoté, el n es 3, ojo con eso, ¿ya? Y aquí también, el n era 3, ¿sí? Entonces acá estoy preguntándome justamente por ese n. El primer elemento, más el último elemento, que es 2, pero como n era 3 en esa serie, va a ser n menos 1. El último elemento es n menos 1. Entonces, ahí estoy sumando el primero más el último, multiplicado por cuántos elementos hay en la serie. La serie tiene n elementos, lo multiplico por n, y todo eso lo divido entre n. Y con esto yo ya tengo también la fórmula de los incrementos de J. Entonces ahí está pues el 0 ese que están leyendo, que era justamente por ese problema, ¿ya?
Y ahí lo vamos a poner en ese tono para que recuerden que eso salió también de allí. Listo, ya tengo las fórmulas que estábamos buscando para el cálculo, ¿ya? ¿Se puede reducir un poquito más? Sí, porque aquí el 0, por ejemplo, pues no hace nada. En el fondo esto se convierte a n menos 1 por n entre el 2. Si n es 3, 3 menos 1 es 2. Por 3 es 6. Dividido entre el 2 son 3 y también tengo el 3 que es lo que es el incremento de j. ¿Y qué hay que hacer ahora? Lo mismo que hicimos en el caso anterior, solamente hay que ir a la fórmula que teníamos, ir a copiar. Entonces yo lo que voy a hacer es agrandar esta pantallita para que tengamos espacio y voy a llevar los conteos de una vez. La línea 1, la asignación de I vale 1 más las comparaciones de I. Lo estoy trayendo de la tablita. Vámonos a la tablita. Las comparaciones de I, ¿dónde están? Comparaciones de I. Comparaciones de I, n más 1. Ok, entonces acá, entonces, 1 más n más 1. Comparaciones de I. Incrementos de I más n. Entonces esto es 2n más 2. Ya está esa línea. La otra línea. Asignación de j igual a 0 ocurre una sola vez, pero está dentro del ciclo de I, por lo tanto estoy obligada a multiplicar por los incrementos de I. Los incrementos de I es n, entonces ahí está, 1 por n. Ahí está una de las partes del cuerpo del j que estoy sumando de las 3. Siguiente, comparaciones de j. Tengo que ir a la tabla de las fórmulas. Ok, aquí está, están viendo toda la pantalla, ¿verdad? Comparaciones de j. 1 más n por n dividido entre el 2. Entonces vamos. Ya tengo las comparaciones de j. 1 más n por n dividido entre el 2. ¿Sí? Ok. Más ahora. ¿Sí? Los incrementos de j. Ojo que ahora esto no lo he multiplicado igual que antes por los incrementos de i. ¿Por qué? Porque la serie ya está multiplicada por los incrementos de i. Ojo con eso, ¿ya? Segundo, incrementos de j. La fórmula dice 0 más, puedo obviar ese 0 y decir directamente aquí, n menos 1 por n menos n por n dividido entre el 2. Y ya tendríamos el segundo componente. Y ya está. Ahora vamos a minimizar esto porque ya no me sirve, ¿ok? Y me voy a la última. A ver, en esta quiero que me ayude. La última línea, el algo, ¿con qué va? ¿Cuál va a ser el peso de algo? ¿Quién me ayuda con la línea número 3? Está la línea 1, la línea 2, me falta la línea 3 para que nos podamos ir. Vale 1, pero ¿por cuánto tengo que multiplicar? ¿Por cuánto multiplico? Incrementos de la variable del ciclo que controla el for en el que está, ¿sí? J más más. Incrementos de J más más es n menos 1 por n entre el. Listo. Ya están las 3 líneas. Ahora, quiero que noten algo. Otra vez, lo voy a enfatizar porque no me han respondido esa pregunta, ¿ya? Miren, el I más más, tengo el incremento de I, tengo que multiplicar por la asignación de J, ¿sí? No se pueden olvidar de eso. El J más más, que es los incrementos de J, es lo que multiplico por el cuerpo del ciclo. Es la fórmula que vimos al principio. ¿Qué toca hacer ahora? Simplemente ir a sacar el total para tener el famoso tiempo de ejecución. Voy a hacer unas simplificaciones rapiditas, ¿sí? Es n cuadrado, 2, 3 medios n cuadrado, ¿sí? Para que quede más bonito, lo vamos a poner 3 medios n cuadrado más con este ya estuvo. Tenés aquí 2n más n son 3n menos n medios. 3n menos n medios. Sería 5 medios de n, ¿sí? A ver otra vez. 3n menos el n medios, ya estaría. Y el constante, el único era el 2, ¿verdad? Sí, más el 2. Bueno, si me he equivocado al sumar es porque no me dio tiempo de revisar 2 veces. Siempre hay que revisar 2 veces, ¿no?
Ok, otra vez, no importando los valores, de todas maneras, las constantes multiplicativas se van y las sumativas también, y esto va a quedar n cuadrado. Bueno, el t de n, por si acaso, sería ese, ¿no? Si están preguntando por el t de n, pues ahí está la respuesta. Ese es mi t de n. Ahora, que yo quiera a partir de ese t de n determinar el o, ¿sí? Ya es otra cosa. Ahí es donde yo tengo que hacer la simplificación. Es decir que, pues, para calcular el el o necesito reducir al t de n y dejarlo como simplemente términos sin constantes multiplicativas ni sumativas, serían n cuadrado más n, y luego me quedo con el término dominante, que sí, sería n cuadrado, ¿no? Y con esto ya yo deduzco que esto era una complejidad cuadrática, tanto esfuerzo para el cuadrático. El objetivo era, sin embargo, que vean el proceso paso a paso, porque luego se va a aplicar en otros ejercicios que no son tan sencillos. Se aplica la misma estrategia, ¿sí? Entonces, nuestro resultado es un O de n cuadrado, complejidad cuadrática. Bueno, acá tiene que quedar claro la forma de cálculo, el tema de que no me olvido nunca de multiplicar el cuerpo del ciclo por los incrementos de la variable que está pues más afuera, ¿no? Recordar que las series de repeticiones ya están multiplicadas por la variable que controlaba el ciclo max exterior, por eso es que no hago la multiplicación. Fíjense que el j igual 0, sí lo multipliqué por n, pero las comparaciones de j no las volví a multiplicar por n, porque la serie que encontramos ya lo había hecho, ¿no? Ya lo había multiplicado. Entonces vamos a guardar y, bueno, ¿tiene alguien alguna pregunta hasta acá? Creo que esto era lo más complicado del día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Vamos a quedar acá. Siguiente clase vamos a continuar con ciclos, pero ahora los ciclos tienen otro comportamiento, ¿ya? La variable que controla los ciclos o se duplican o se dividen a la mitad o entre 3, etcétera. Entonces vamos a continuar con ciclos siguiente clase, pero vamos a ir por el concepto de ahora de que la variable que controla el ciclo no está trabajando de esta forma, aumentando o disminuyendo con un valor constante. No hay un incremento de un constante o disminución de un constante, que sería este mismo estilo que vimos antes. El próximo estilo que vamos a ver es la variable que controla el ciclo, en este caso, por ejemplo, C, se duplica en cada vuelta de ciclo. ¿Alguien se acuerda con qué está relacionada las duplicaciones o las divisiones a la mitad? ¿Con cuál de las complejidades? Eso vimos en teoría y ahora toca demostrar. Cuando miras que una variable que controla el ciclo se duplica o se divide a la mitad o se reduce dividiéndose entre algo en cada vuelta de ciclo, no hay conteo que te saque la complejidad. Nos basamos en la teoría. La teoría nos dice que las veces que va a repetir el ciclo es ln de n veces, si n es el límite superior al cual tiene que llegar la repetición, ¿sí? Entonces aquí cuando me pregunten cuántas veces repite el while, la respuesta es una, ln de n veces. ¿Cuántas veces repite? Ln de n veces. Pregunto ahora a ustedes para que se puedan ir. Si la pregunta fuera, ¿cuántas veces compara C con N? ¿Cuál sería? Vamos a irnos por la respuesta que di. ¿Cuántas veces entra el while? Ln de N veces. Ahora la pregunta fue, ¿cuántas veces compara C menor que N? Bueno, para diferenciarlo. ¿Se acuerdan la regla anterior? Repetía, decíamos, N veces. Si incrementa N veces, ¿cuántas veces comparaba? Si la variable que controlaba el ciclo del ejercicio anterior incrementaba n veces, ¿cuántas veces comparaba? Una vez más, no se olviden de eso. Tienen que ustedes cuando hagan los conteos también revisar que cumpla la regla, ¿sí? Si la variable incrementa n veces, entonces las comparaciones son una más, sí o sí. Entonces, si aquí me están diciendo que las veces que entra dentro del while es ln de n, las veces que va a comparar es ln de n, lo estoy poniendo así para que quede claro porque a veces se confunden cómo calcular, más esa una vez. ¿Por qué?
porque siempre va a ser una vez más para decir que es falso y que va a dejar de repetir, ¿sí? Entonces, ahí está. Siempre es las comparaciones uno más, inclusive en esta situación. Lo vamos a ver en la siguiente clase, porque nos falta todavía estas reglas, y de ahí vamos a empezar a ver por tipos, porque toda esta teoría ustedes deben digerirla, deben hacerse una especie de resumen de las reglas, de las formas de cálculo, para que ya vaya entrando la estrategia o el método, ¿listo? No quiero ver que en el examen se inventen cosas, ¿ya? No se pueden inventar, todo tiene que salir de algún lado, o explicado de manera verbal, ¿sí? O escrita por lo menos, pero explicado de dónde están sacando. No aparece nada porque les parece. Tiene que tener alguna justificación, ¿ya? Entonces, váyanse con esta frase que normalmente olvidan, y también estoy esclareciendo que en las comparaciones ln de n es una expresión, pero a esa expresión le sumo el 1. El 1 está afuera, ¿sí? Es una más que el ln de n veces. ¿Listo? ¿Alguna preguntita antes que se vaya? Prepárense para la siguiente clase, ¿sí? Voy a terminar con unas 2 o 3 más diapositivas que nos falta, y de ahí hay autoevaluación para que podamos empezar periodo de exámenes, ¿ya? O, perdón, periodo de ejercicios, que también el auxiliar va a colaborar con ustedes, porque su trabajo de él es apuntar directamente a los ejercicios. El trabajo mío es mostrarles las estrategias, la validación teórica y de dónde sale todo. ¿Listo? Entonces hay que pedirle al auxiliar que les colabore. Quiero saber si están pasando sus ayudantías. ¿Sí? ¿Ya les dio para esta parte? ¿O nada? ¿Quién me chismea? ¿Ya han tenido ayudantía? Pasó una ayudantía. ¿De conteo? Sí, pero que subió un ejercicio de while. Del while. Es que él ya se fue muy allá. O sea, ya, no se preocupe. Ok, voy a hablar con él para que vaya, tiene que ir por tipos, no se puede ir directo al while. Entonces, recién ahora me toca analizar el while, ¿sí? Ahora deberían poderle entender cómo él trabaja el while, ¿cierto? Porque es igual que el para. Compárenlo, por favor, lo que él hizo con lo que yo estoy haciendo en el para, es lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el while aquí tiene, ¿qué cosa? Comparación. Tiene lo mismo. Las tres cosas lo tiene el ciclo también, solamente que no está en su encabezado. Aquí están las comparaciones. Aquí está la variable que controla el ciclo moviéndose, ¿sí? ¿Cuál era el otro? Inicio de la variable. Ahí está. La variable está iniciando en un valor. Una vez lo está haciendo. Yo lo veo como un para idéntico, pero el para pues es más fácil porque en el encabezado está todo y uno se lo aprende, ¿no? En el while a veces nos cuesta determinar la variable que controla el ciclo, aunque yo no sé por qué. Acá es muy claro que si está comparando C contra N y N es la entrada, entonces sí o sí la variable que controla el ciclo es C. Imposible que sea N, ¿sí? C es el que se está moviendo aparte, ¿no? Para que en algún momento se salga del while. El inicio de variable está acá, y pues las comparaciones también están acá, o sea, no hay donde es idéntico al para que hemos visto, solo que está desglosado distinto, ¿no? Ya, entonces continúen con las ayudantías, nos vemos el día viernes a las 18:30 para continuar con el resto. Nos falta unas cuantas más, ¿listo? Ya estamos casi, sí, estamos 80% ya de la teoría avanzada, significa que ya tienen muchas herramientas. Hay que hacer resumen, ¿sí? Resumen, cómo hice en el if, cómo hice en el for, cómo hice en la repetición del for con variables que dependen del ciclo exterior, el J dependía de I, la serie es lo que se ha movido, ¿verdad? Era la misma forma de cálculo, pero la serie que arrojó fue diferente, y ahí igual va la estrategia. Entonces, cuando hay ciclos anidados, tú tienes que encontrar la fórmula de la serie que genera la repetición del ciclo que está dentro. Y esto se ahonda, un poquito se hace más complejo, quiero decir, cuando hay 3 ciclos anidados. Porque cuando hay 3 ciclos anidados, lo más probable es que te encuentres con una serie de orden cuadrático, ¿sí? O, perdón, cúbico, ¿sí? Porque ya estamos hablando de 3 niveles. Una serie cúbica es la que más, es la que te va a salir. Y bueno, para eso les voy a pasar en plataforma, pues la siguiente clase les explico la teoría sobre los tipos de series que pueden aparecer. Y bueno, básicamente aparece la aritmética, la cuadrática, la cúbica o la polinomial.
que van en ese mismo contexto. Ya rara vez aparecen series complejas. Cuando la serie es muy difícil y no se puede determinar su fórmula de cálculo, podemos irnos por aproximación. O sea, no puedo determinar exacto, pero yo de acuerdo a esta condición que tiene ahorita la serie, puedo decir que aproximadamente es tanto, pero lo debo explicar, no inventarme y decir, cuadrado y listo, que ya sepa dónde lo saqué, ¿no? Tienes que explicarlo, ¿listo? Entonces, nos vemos en la siguiente clase. Pasen buenas noches. Hasta luego.